As charlas do Xerión, un programa dirigido e presentado por Jesús Suárez. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla aquí en el Club del Mar. Muy agradecido tanto a la directiva, a Teto, como a Juanín, como a todo el equipo de mantenimiento por permitirme estar de nuevo en este lugar emblemático da Coruña, de mi barrio natal de Monte Alto, en San Amaro, un lugar pues al que le tengo muchísimo cariño y un lugar pues diferente donde poder realizar estas charlas. Tenemos una nueva cita con las charlas do Xerión. Este lugar, esta casa donde me gusta pues poder presentar al público en general, a todas aquellas personas que han tenido relevancia en nuestra ciudad de alguna forma o de otra, que la han tenido, que la tienen ahora mismo o que la tendrán en un futuro, porque nunca se sabe dónde están aquellas personas que marcarán el destino de la ciudad de A Coruña. La última charla, para los que no lo recuerden, fue con Xurxo Souto, que la podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, en As Charlas do Xerión, y ahí pues podéis acceder a todas las charlas que hemos ido haciendo con personajes pues conocidos de nuestra ciudad. Y bueno, hoy tengo la oportunidad y la suerte de traer aquí a San Amaro. Antes de nada, saludar a todas las personas que nos pueden estar escuchando a través del espacio de Twitter, que nos escucharán después en los podcasts, en todo lo que grabamos tanto en iVoox como en YouTube. Y hoy tengo la suerte de estar con una amiga, con una persona que conozco ya desde hace algún tiempo, a la cual le tengo un cariño especial y para mí es un referente de algo que a día de hoy está muy en la boca de todos, ¿no? Pero que ella, junto con otras compañeras, pues marcó un hito dentro del fútbol femenino gallego y del fútbol femenino nacional. En aquella época, en la época en la que nuestra invitada rompía barreras, quizá las cosas no eran como son a día de hoy, y es un poco lo que vamos a repasar. Siempre en estas charlas do Xerión nos gusta repasar a las personas desde un punto de vista personal, ¿no? Más del personaje que desde la persona. Y hoy tengo la gran suerte, que tengo aquí apuntado, de contar con Luisa Victoria de Fátima Franco Iglesias, ¿no? Más conocida como Liz Franco. Ahora, Liz. Hola, muy buenas tardes a todos. Vaya sí. Nombre, se quedaron pequeños, ¿eh? Sí, se quedaron. Pero bueno, al final ya quedó en 3 letras, Jesús, todo quedó en Liz. Todo quedó en Liz Franco. Bueno, para quien no conozca a Liz Franco es una pionera del fútbol gallego y fútbol nacional, como bien decía. Nació en Caracas en 1965, hija de una coruñesa, que llevas el nombre, uno de sus nombres es de tu madre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Laura Victoria. Laura Victoria. Y de su padre, conocido, Rafael Franco, ¿no? Argentino, de Rosario. Para quien no conozca a Rafael Franco es uno de los futbolistas más importantes que ha pasado por la historia del Real Club Deportivo de La Coruña, que formaba parte de una de las delanteras más importantes que tuvo el Deportivo en aquellos años 50. La Orquesta Canaro, que quedó subcampeona de Liga en aquella época y que marcaron pues un hito, aunque después el Depor fue campeón de Liga. Pero Liz es hija de aquel jugador de fútbol tan mítico, Rafael Franco. Liz, naces en Caracas, Venezuela, porque tu padre era el seleccionador de Venezuela, ¿no? Bueno, lo primero que me gustaría es darte las gracias, Jesús, porque yo he estado en otras charlas de Xerión, con gente muy importante, como el presidente Lendoiro, como Dagoberto Moll, también compañero con mi padre de aquella Orquesta Canaro de los años 49, 50, 51. Entonces, darte las gracias porque hoy estoy de este lado hablando un poquito de fútbol femenino y un poquito de mi trayectoria. Te doy las gracias a ti y también a la gente del Club del Mar que nos ha abierto las puertas y a la gente que hay aquí, que es poquita, pero bueno, es igual. Aunque somos poquitos, somos bien elegidos. Claro que sí. Bueno, pues sí, la verdad es que mi padre en aquel momento era seleccionador venezolano. Y bueno, yo nazco en el seno de una familia en la que mi padre era un loco del fútbol y mi madre más, si cabe. No porque jugase al fútbol nunca. Mi madre nació en una playa que no es esta, sino es la playa del Matadero. Y nació pues cerquita de aquel arenal, cerca de lo que era el Matadero y el Secadero. Pero ella al fútbol no jugó, pero siempre le encantó. Entonces yo nací en un seno de una familia muy futbolera y nunca he tenido ningún problema para jugar al fútbol. Yo soy una de las pocas privilegiadas.
Bueno, para más INRI, ¿no? Para conocer un poquito el palmarés de Lis Franco. Lis Franco jugó en un mítico equipo de la ciudad de A Coruña, que es el Carbo Deportivo, en el cual ganas 3 Copas de la Reina, 5 Ligas Gallegas y una Copa Federación de Fútbol. Ya no solo le daba el fútbol 11 Lis Franco, sino que una vez dejado el Carbo Deportivo se va al Meirás, en Ferrol, y allí ganas de nuevo una Copa de la Reina y una Copa Ibérica, con lo Sí. cual podemos hablar del palmarés que tienes a tus espaldas. Bueno, fíjate, y te queda una cosa que a mí me hace mucha ilusión, que es el Campeonato de España de Selecciones Territoriales que ganó Galicia en la final a Guipúzcoa en el Nou Camp. Que eso es una cosa Eso es una cosa que tengo aquí guardada, que tengo aquí exacto. guardada. Entonces quedaba esa, no por presumir del título, sino porque fue en un Camp Nou, bueno, un Nou Camp que bueno, no deja de ser el mausoleo del fútbol seguramente internacional. Exactamente. Y bueno, ¿a qué edad volvéis de Caracas? Porque tu padre vuelve a Ferrol, viene a Ferrol a entrenar al Racing y os trasladáis a Galicia de nuevo, ¿no? Bueno, pero eso es por una circunstancia. Yo tengo 2 hermanas, tenía 2 hermanas, una falleció hace un par de años. Entonces una de mis hermanas se pone un poquito malita, había que hacer una operación, entonces mi madre se viene para La Coruña para estar con su hija y pasa un poquito el tiempo porque la operación se complica un poco, el postoperatorio y todo esto, y mi padre, que ya había ido detrás de mi madre desde La Coruña a Venezuela, pues vuelve de Venezuela a La Coruña, detrás de mi madre. Siempre muy enamorado de su mujer, o por lo menos eso es lo que nos parecía. O sea que tanto para allá fue con amor como para aquí se vino con amor. Y nos vinimos cuando yo tenía 9 años aproximadamente. Con 9 años. Y entonces tuvo la suerte de poder entrenar al Racing de Ferrol y empezar aquí en España o seguir su carrera como entrenador ya, como entrenador de fútbol. ¿Y cuáles son esos primeros recuerdos? Es decir, ¿qué primeros recuerdos tienes de Lis con una pelota? Es decir, ¿cómo entra en ti el mundo del fútbol? Supongo que porque tu madre acabas de contar que era una gran aficionada al fútbol y tu padre ya también. ¿Es por eso por lo que entra el fútbol en ti? ¿Y cuál es el primer recuerdo que tienes con Lis con una pelota en las piernas? Pues de muy pequeñita. Yo tengo una anécdota que a veces cuento, que es que mi padre, además de seleccionador de Venezuela, daba clases en un colegio de fútbol, que era el Fray Luis de León. El Fray Luis de León estaba en una montaña y entonces había campos a diversas alturas de esa montaña. Era un colegio de curas. Entonces dice mi padre, me contó un día mi padre, que era un argentino de pocas palabras, porque los hay argentinos de pocas palabras. Mi padre era uno de ellos. Y entonces dice que un cura se acercó y le dijo: Rafa, hay un niño en el campo 2 que no lo conozco y juega de maravilla. Ven a verlo. Y entonces se acercó mi padre, parece ser, y le dijo: es aquel de la gorra. Y aquella de la gorra era yo. Y yo tenía ahí pues 3, 4 años, no tenía más. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ya tan pequeñita con el balón en los pies. Y en el pasillo de casa. Pero bueno, en ese aspecto no creo que sea muy distinta a lo de la gente que le gusta el fútbol, ¿no? O sea, la pasión por el fútbol, como todas las pasiones, suelen nacer pronto. Bueno, las hay más tardías, pero hay algunas que nacen ya con uno. Entonces yo me acuerdo del pasillo de casa, de todas las casas en las que viví, que fueron varias, porque mi padre era entrenador de fútbol, íbamos de una ciudad a otra. En todos los pasillos ahí había un hueco para mi padre y para mí. Sí, señor. ¿Y cómo era? ¿Tú en qué colegio estudiaste aquí? ¿En qué estudiaste? ¿En qué colegio era? Es que yo Lis? llegué, yo aunque me vine de Venezuela más o menos a los 9 años, Sí. realmente a La Coruña no llegué hasta los 14. Ah. Antes viví en Menorca 2 años, viví en Manresa, cerca de Barcelona, viví en Villa García de Arousa. Entonces, bueno, a La Coruña llegué a los 14 años y el colegio donde estudié toda la vida fueron las franciscanas. Primero en la calle Rubine y después en la Zapateira. ¿Y cómo era aquella Lis, ¿no? Que quería salir al patio y jugaba al fútbol? ¿Cómo era en aquella época jugar al fútbol para una niña en A Coruña? ¿Cómo era? ¿Tenías que esconderte? ¿No lo entendían? Mira, yo soy una privilegiada. Seguramente aquí hay alguna compañera mía que seguramente vivió más la realidad de la gente en contra de tantas cosas. Yo soy una privilegiada dentro de aquel tiempo, o sea, que imagínate. Como yo me acuerdo de estar en el colegio no jugaba al fútbol porque nadie jugaba al fútbol, eran colegios de monjas y nadie jugaba al fútbol. Ahí jugaba el brilé, al baloncesto, pero con quien sí jugaba al fútbol era con los compañeros de la calle, con los amigos de la calle. Y fíjate, es difícil de explicar ahora, pero cuando mi padre entrenaba nos dejaba un huequito, un córner, cuando coincidía que el colegio entrenaban por la tarde y yo no tenía colegio, y mi padre entrenando en segunda división y en tercera nos dejaba un sitito, un córner para poder jugar con mis amigos, algo que ahora es totalmente impensable, pero así sucedió. Pues qué recuerdos. Y
Y bueno, según lo que veo aquí, me habías contado también, aparte que me habías contado, eso lo sé, vivíais en Calle Real, ¿no? En San Andrés. En San Andrés, eso, perdona, en San Andrés. Y tú en 1975 entras en el Carbo. Sí. ¿Cómo? Bueno, para la gente, quiero que le expliques, por favor, a la gente que nos está escuchando. Yo ya sé, porque hay un reportaje fantástico que le recomiendo a la gente que lo vea del día después, que sobre la historia del Carbo, en el cual sale Liz y algunas de sus compañeras y José Mañana, el entrenador de ese fantástico Carbo. Quiero que le expliques a la gente, primero, cómo te enteras del Carbo, que está en Los Mayos, qué es el Carbo y cómo llegas allí. ¿Y qué te encuentras allí? Bueno, aquello fue para mí una primitiva de máxima. Yo durante los veranos, cuando vivíamos fuera, venía en verano y jugaba al fútbol en los jardines de Méndez Núñez. Allí conocí a Juanito, del Real Madrid, ya te contaré esa historia. Pero el caso es que de repente mi padre me dice que hay un amigo suyo, periodista, que le dice que hay un equipo de fútbol en Los Mayos. Yo no sabía ni que eran Los Mayos, porque no vivía mucho, en la ciudad no vivía, venía a pasar los veranos. De repente fui con mi madre a Los Mayos, fuimos allí en taxi, en fin, un sitio que no conocíamos mucho, un colegio que había que bajar unas escaleras, y de repente allí me encuentro un gimnasio que para mí era enorme de tamaño, pero si no lo era, que ahora veo que no lo es, pero sí era enorme en lo que me iba a aportar. Y ahí de repente me encontré un equipo de fútbol femenino, cuando yo creía que era la única en el mundo que jugaba al fútbol. Pues el Carbo, eso, para la gente que es un colegio de Os Mayos, donde había ese... Y había, según me habías contado, que le habían recomendado a tu padre, y era un gimnasio de mujeres, ¿no? No, era un colegio, no. Era el gimnasio del colegio. Era el gimnasio del colegio. Lo que pasa es que equipo, fuera de lo que era el cole, solamente había un equipo de fútbol femenino. No había nada más. Aquello fue un milagro de la naturaleza, que aquellas mujeres anteriores a mí, si hubieran propuesto hacer un equipo de fútbol, que los directores, que eran dos, hubieran dicho que sí, un hombre y una mujer, y que apareciese... No, ya estaba allí, pero quiero decir que apareciese casi por ciencia infusa José Mañana y claro, que estuviese dispuesto a dedicar prácticamente media vida a nosotras. Y José Mañana era un profesor del colegio. Era un profesor de gimnasia física, y además era un hombre para todo. Aquello era, ahora es un colegio, antes era una academia más o menos pequeña, ¿no? Era un poco de barrio, allí hacían un poco todos de todo. Y a Mañana le gustaba el fútbol y de repente aparecieron unas loquitas que querían hacer este deporte y empezó así. Después ya empezamos a llegar gente de otras partes de la ciudad e incluso de pueblos cercanos. Tenías 10 años cuando llegas al Carbo. 9 años. 9 a 10. Sí. ¿Y qué significa para ti José Mañana? Es decir, ¿qué es para ti esa persona que realmente es el constructor de ese Carbo, ¿no? El que os... Totalmente. Hombre, sí, en su momento me parecía un padre. Ahora ya con la edad me parece un hermano mayor. Porque los demás vamos envejeciendo y Mañana siempre está igual. Parece el de Saber y Ganar, Jordi Hurtado. Pues José Mañana está igual, no envejece. Entonces ahora me parece un hermano. Pero fue increíble porque quieras o no, bueno, yo tenía muy poquitos años, empezábamos ya a viajar, no había liga, pero sí viajamos bastante. Y bueno, él habló con mi madre pues para decirle la niña está en buenas manos y todo esto. Y así fue. La verdad es que me trató como una auténtica hija. Y es lo que estabas contando, ¿no? En aquella época no está oficializado el fútbol femenino, os cansáis de jugar partidos amistosos y en 1980 se oficializa el fútbol femenino, ¿no? Por parte de la federación. Supongo que, claro, sería difícil encontrar niñas que jugasen al fútbol. ¿Eres de un rango de edades muy variados o todas teníais más o menos las mismas edades? Muy variado. Muy variado. Sí, por ejemplo, ponos... Pues desde 35, que era la mayor, que es Manola, una jugadora de Pontedeume, que ahora está un poquito malucha porque ya tiene su edad, lógicamente, todos vamos haciéndonos mayores. Yo creo que ella era la mayor, si no me equivoco, hasta 9, 10 años. Tú imagínate, aquello era una vida. Aquello era otra vida. O sea, yo tenía mi vida en el colegio y mi vida en el fútbol. Y las dos estaban bastante claramente diferenciadas, no por nada, sino porque no tenían nada que ver la una con la otra. Y nada, se oficializa el fútbol, una niña de 9 para 10 años que jugaba con gente mucho mayor que muchas mujeres, mujeres con una niña, ¿no? Como quien dice. Y en 1981 ganáis la primera Copa de la Reina, pero no oficial.
¿Cómo es eso? Bueno, yo lo que es oficial o no y oficial... marcas 2 goles en Sí, Tarragona. pero quiero decir, el mérito no lo tenemos tanto nosotras, que al final jugábamos porque nos gustaba, ¿no? Al final tú vas a los viajes, no preguntas por qué ni por qué no, quién los organizó, cuánto cuesta. Ahora me doy cuenta de las cosas, ya hace tiempo, lo que cuesta que los equipos se muevan, que haya competiciones. Pero nosotros íbamos allí a jugar y a pasarlo bien. Cuando de repente se hace esta primera Copa Oficiosa, pues vamos a jugar, y curiosamente es en Tarragona, donde yo tengo mucha familia. La mayor parte de mi familia es de Tarragona, y nos toca jugar incluso un partido en el propio pueblo, y después jugamos la final en el campo del Nàstic. Y bueno, aquello fue quizás el primer sueño realizado, ¿no? Que era ganar algo. Para nosotros era oficial, no sabíamos lo que era oficioso o no. Sí. Nosotros jugamos allí contra gente de Barcelona, contra gente de Canarias, con quien ganamos en la final, y para nosotros aquello era por fin tener una competición seria en la que participar. O sea, en 1981, de 15 para 16, tienes 15 añitos y marcas esos 2 goles, juegas de delantera. Y después ya en 1983, ya realmente la Copa del Reina se vuelve oficial y la volvéis a ganar. Bueno, en Getafe. Sí. Es que el Carbo, a lo mejor ahora... Dime. No, perdona. Que el Carbo ahora suena como a leyenda, ¿no? Ya parece que... Es leyenda. Es leyenda, pero en realidad era una cosa muy de andar por casa, en el buen sentido. Éramos un grupo muy diverso, muy diferente, pero cuando saltábamos al campo había un nivel de competitividad y un nivel de grandeza, de querer ganar, de una seguridad tremenda, y eso era lo que hacía al equipo grande. Entonces, en esa época era totalmente imbatible. O sea, totalmente imbatible por cualquiera, porque fuimos al extranjero, hombre, allí el nivel era muy superior, pero en España era totalmente imbatible. Ni catalanas, ni andaluzas, ni vascas, era un equipo totalmente imbatible. Un equipo que estaba formado por retazos, porque venía gente de otras ciudades, como de Vigo, o sea, mañana al final acabó haciendo una especie de selección, pero en aquel momento se juntó por generación espontánea jugadoras buenísimas, 12, 13 jugadoras buenísimas, que aún a día de hoy, y con lo que ha evolucionado el fútbol femenino, pienso que serían jugadoras de muy gran valor, de mucho talento. Y lo que me llama la atención, que ya me habías contado tú, es que venía gente de Vigo y que a veces no podíais ni entrenar, ¿no? Porque era, pues imagínate, venir en aquella época desde Vigo a Coruña, pues a veces llegabais a partidos sin entrenamiento, porque no podían venir, ¿no? La gente de Vigo no venía casi nunca. Por eso. Prácticamente las cogíamos en el camino para ir a jugar. No, y nosotros estábamos aquí en el campo de la Torre, pero en un campo pequeñito, en un campo grande en la vida. Bueno, ahora los niños hacen lo mismo, que entrenan 4 equipos en medio campo, o 4 equipos en un campo. Pues nosotros igual jugábamos en muy poquitos metros cuadrados. Y bueno, pues ¿cómo eran en aquellos partidos, aquellos campos? ¿Había gente, había público? ¿La gente se veía que apostaba por el fútbol femenino o realmente eran campos vacíos? No tengo ni idea, por eso te pregunto. Llenos, Jesús. Los campos estaban llenos, pero te cuento un poco por qué. Había como 2 partes. Estaba la primera época del Carbo, en la que nos invitaban a las fiestas. Y entonces estaba la mujer araña, el hombre forzudo y las futbolistas. Esa fue una primera parte. La gente simplemente iba por curiosidad, a ver qué se iba a encontrar. De repente veía que jugaban, y jugábamos muchas veces contra los solteros del pueblo, ni siquiera los solteros, que solteros, madre mía, contra un grupito de gente que no había jugado en su vida. Esta es la primera parte, que era un poquito para nosotros un poquito triste, porque nosotros nos sentíamos futbolistas y queríamos algo más serio. Pero la cosa fue cambiando y la segunda parte ya no, ya era un Carbo muy reconocido, en el que la gente llegamos a llevar 5.000, 6.000 personas a Riazor, el campo de casa, que a veces era el Viña, a veces era el Olímpico de Rutils, estaban llenos los campos. Los medios de comunicación se volcaban absolutamente. Teníamos una previa, la jornada el partido del día, estaban muy pendientes de nosotros. Es que fue una pena que aquello muriese, porque desde luego fuimos unos pioneros, los coruñeses, jugadoras, afición y medios de comunicación. Sí, señor. Y después, bueno, ganáis también la Liga Gallega, ese año 83 del que estábamos hablando, y el año siguiente, al año 84, volvéis a repetir Liga Gallega, Copa de la Reina, pero bajo la estructura del Depor ya. Sí, yo muy bien. ¿Cómo surge? O sea,
¿Cómo el Depor se fija en el Carbo o quién llama al Carbo al Depor, el Depor al Carbo? ¿Cómo ocurre esa sinergia o esa metamorfosis? Pues como te decía antes, seguramente tenía que haber estado más atenta de lo que pasó en su momento, pero no, yo me dedicaba a jugar y a estudiar y la verdad, el cómo se generó aquella sinergia no lo sé. Supongo que con mucho esfuerzo, no sé quién fue a quién llamó a quién fue primero, si el huevo o la gallina, pero el caso es que de repente nos dijeron que nos uníamos al Deportivo y nuestra camiseta oficial, que era amarilla y negra como la abeja maya, pues acabó convirtiéndose en la camiseta del Depor con su escudo oficial, con lo cual imagínate qué fuerte. Sí, y también para ti, ¿no? En el 84, pues qué honor, ¿no? Llevar la camiseta que un día vistió tu padre. Bueno, eso sí, eso también. No. Es que a mí el fútbol me ha dado muchas cosas. Bueno. Aparte de viajar, conocer mucha gente, probarme contra las compañeras y contra mí misma, superarte y tal. Además, momentos muy bonitos, claro. Y esa idea de que mi padre hubiera jugado en el Deportivo, llevaba el Deportivo en el corazón, mi madre, que era una deportivista acérrima donde las hubiera, y de repente pues yo visto la camiseta del Deportivo, pues claro, es un poco cerrar la cuadratura del círculo, ¿no? Ese año ganáis la Copa con la camiseta del Depor y marcas 2 goles en Riazor. ¿Tu padre qué te dice? Mi padre era un tipo, ya lo dije antes, muy tranquilo. Calla, tranquilo. Entonces, no te creas que me decía mucho, ¿No? No. Su satisfacción era prudente, iba por dentro. Sé que estaba contento, me consta que estaba contento porque lo conocía, ¿no? No me parió, pero como si me hubiera parido. Pero claro que estaba contento, pero no era un hombre que me... Él estaba orgulloso de que yo jugara al fútbol, de que me gustase, de que no lo hiciera mal, pero nunca fue con una vehemencia así enorme, ¿no? Mi madre sí era de las que gritaba en el campo, ¿sabes? Eran dos mundos diferentes, pero bueno, él me daba mucha tranquilidad y muchos consejos. No tanto durante el partido ni después, durante la semana. Yo tenía bastante calidad técnica porque en el pasillo intentábamos de todo. Venga, ahora con la derecha, el interior, el exterior, con la izquierda, ahora paramos con el pecho, ahora paramos con la cabeza. Todo eso yo lo traía muy practicado de casa. Y marcas esos 2 goles en Riazor. ¿Qué recuerdas aquel partido? Esa final de la Copa. Porque era partido de ida y partido de vuelta, ¿no? Era el partido de ida en este caso. Sí. ¿Cómo recuerdas esos 2 goles? Que había 5.000 personas, me dices, en Riazor. Sí, 5.000, 6.000 personas. Hombre, estaba prácticamente toda la tribuna inferior totalmente llena, ¿no? Y alguna vez no sé si se abrió la superior. Pues mira, Jesús, podría inventarme una película y decirte cómo recuerdo los goles, pero esos dos no los recuerdo para nada. No, tengo, por ejemplo, muchos goles en mi mente, algunos que fueron de jugada colectiva, muy bonita, porque el Carbo tenía 2 formas de jugar. Por la izquierda, con Inma, que era una fuera de serie, ella se lo guisaba y se lo comía, y prácticamente ponía la pelota para que yo la empujara. Por la derecha tenía un juego más combinativo con Encarna y con Rory, y era un juego más combinativo, pero también muchas veces me las ponían para rematar. Y después estaban las veces en las que yo pues hacía la propia jugada, típica de delantero centro, que bajaba un poquito a recibir. Entonces, bueno, ha habido de todo, pero precisamente esos 2 goles de los que me dices no te puedo hablar. Bueno, después al siguiente os volvéis a revalidar Liga Gallega, año 85, y otra vez de nuevo la Copa, y esta vez se la ganáis al Barça. ¿Era tan Barça como es ahora? No. Primero, no era el Barcelona. Era el Barcelona, no me estoy equivocando. Barcelona. Era Peña Blaugrana Barcelona. Porque no les dejaban tener la camiseta del Barça. No, el Barcelona no quería que bajo su nombre hubiera un equipo, ¿no? No, es que claro, venimos de muchas cosas atrás y por eso se llamaba Barcelona. Vestía igual, pero no tenía el escudo. Y bueno, eran las mejores de Barcelona y de todo su entorno. Pero realmente sí, les ganamos bien y sí, en general, salvo cuando la perdimos de verdad, que se acabó el Carbo, que como todo en esta vida se termina, hasta que perdimos fue una locura. Y después, ya que jugaste contra el Barcelona, pero tuviste la gran suerte, que ya me lo comentaste antes, me hiciste spoiler, de poder jugar en el Nou Camp. Sí, eso fue fantástico. Pero mira, tengo una anécdota positiva, bueno, 2 anécdotas negativas y una positiva. Jugar en el Nou Camp, imagínate lo que es. Fantástico. Lo que pasa es que llevábamos varios partidos antes, nuestra preparación física. Nosotros no teníamos a nadie que nos preparase físicamente. Era el mismo Mañana o Quinocho el que hacía todo. El campo del Nou Camp es muy grande. O sea, ya no es un 105 por 80, bueno, pero de los grandes. Solamente saltar de banda ya estás haciendo kilómetros y llegábamos como muy cansadas. Ese partido lo recuerdo como que costó mucho acabarlo. Y las cosas negativas es que
había 6.000 personas, pero era como si hubiera 4, porque se veían unos puntitos allí arriba que no se veía nadie. Y pues recuerdo también que acababa el partido y jugaba el Barcelona contra la Roma, y el capitán del Barça era Bert Schuster, y una compañera nuestra que se llamaba Pili de Vigo, Pili, le llamamos Pili la de Vigo, se acercó a él para, bueno, pues para saludarlo y tal, y Schuster pues no fue precisamente muy amable con ella y le pegó un buen empujón. Me acuerdo perfectamente de esa acción que la vi delante de mí. Madre mía. Pero bueno, no me quedó eso, esto lo estoy contando ahora, me quedó el hecho de haber jugado en el Nou Camp y la alegría de esto. Y una pregunta, ¿los árbitros eran chicos o eran chicas? El 99,9 eran hombres. Eran hombres, sí. Sí. Pero nos ayudaron mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo los arbitrajes no creo que intentaban hacerlo lo mejor posible, veían que íbamos en serio y ellos se lo tomaban totalmente en serio, sí. Bueno, pasan 2 años más, conseguís otras dos ligas gallegas, o sea, 5 ligas gallegas ya, y se deshace el Carbo en 1988. ¿Por qué? O sea, sois un equipo de éxito. Pues mira. ¿Qué ocurre? Pues ocurre... Hace unos meses hablaba con el presidente Lendoiro, yo le llamo presidente Lendoiro, sí, yo también. Pues le llamamos presidente Lendoiro, y tomando un café, él me dijo, yo creo que no está bien que el Deportivo tenga un equipo femenino, que el Barça tenga un equipo femenino, que el Real Madrid tenga un equipo femenino. Y a mí en principio eso me pareció rarísimo, ¿no? Y cuando me lo explicó, lo entendí y lo aplico a la pregunta que me acabas de decir. Y es que cuando esos equipos económicamente no van bien, por donde rompen es por lo más débil, que es el equipo femenino. Y eso fue lo que pasó con el Deportivo en el año 88. No andaba bien económicamente, en aquel momento, bueno, había que poner toda la carne en el asador para que el equipo se mantuviese donde estaba o ascendiese en este caso, y rompió por el lado más débil, que era deshacerse del equipo femenino, y se acabó por cuestiones deportivas, por cuestiones económicas. Es cierto que ya deportivamente la gente ya, no era, todo tiene un ciclo, desde el mejor Barça, el mejor Madrid, el mejor Inter, el mejor Manchester, todos tienen su ciclo, y el nuestro a lo mejor quizás ya estaba pasando, pero las razones fueron económicas. Económicas, es que el año 88 es el año en el que entra, para que la gente entra Lendoiro en el club, no se lo coge. Esto se acaba un poquito antes del Lendoiro. Se acaba antes del Lendoiro. Cuando llega agosto ya no hay equipo femenino. No hay equipo femenino, el Depor estaba totalmente en bancarrota, en crack total, y bueno, lo que tú dices, ¿no? Se acaba deshaciendo y desapareciendo pues un club que se funda en el 75, llega hasta el año 88, 13 años, con unas de éxitos que cuidado, ¿no? O sea, ese currículum, no hay muchos clubes que tengan ese nivel de éxitos deportivos. Pues mira, te voy a decir, había dos preguntas en el Trivial hace tiempo que me llamaba mucho la atención. Una era qué condición especial tiene el Carbo de La Coruña, el equipo de Carbo de La Coruña, que es femenino. Y otro era, no era en el Trivial, esto era, no me acuerdo ahora mismo qué, pero era que en Galicia, después del Liceo de hockey, el equipo más laureado no lo sé, no me he preocupado de actualizarlo, pero me da la impresión de que sigue siendo el Carbo, el segundo equipo más laureado de Galicia de la historia. Sí, bueno, pues tú tienes todos los títulos del Carbo, con lo cual ahí podemos hacer un cálculo, ¿no? Son 5 copas, 5 ligas gallegas, 1 Copa Federación, 3 Copas de la Reina, estamos hablando de 9 títulos los que tiene el Carbo. Pues mira, nunca lo había pensado, Jesús. tú tienes todos, o sea, hiciste todo el recorrido con él. Después acaba el Carbo, y a muchas compañeras tuyas y a ti misma, ¿no? Toca la puerta al fútbol sala y os vais al Liceo de La Paz a jugar al fútbol sala. Bueno, no nos toca el fútbol sala a nosotros. Nosotros tocamos la puerta del fútbol sala y la puerta del Liceo de La Paz, porque mi padre trabajaba en el liceo. Y entonces, bueno, hizo allí lo que fuese con Augusto, que era el gerente del Liceo de La Paz, y en ese momento nos acogió bajo su manto. ¿Existía equipo de fútbol sala femenino? No, lo creamos. O sea, que el Presi Lendoiro sí. forma, aparte de un equipo de hockey, da la oportunidad a esas chicas de jugar al fútbol sala en el liceo. Él dijo sí, o sea, nosotros le pusimos la gente, le pusimos un poquito todo. Había un chico en aquel momento joven que se llamaba Roberto, no me acuerdo el apellido, pero Roberto durante muchos años lo fue todo en el Liceo La Paz. Mira que me fastidia no acordarme del apellido, pero Roberto era el que a nivel de... porque el Lendoiro estaban otras lides, ¿no? Más importantes, más elevadas. Sí, claro. Y Roberto fue el que hizo realmente posible que ese colegio tuviese el equipo. Aunque al final el que dijo que sí, aceptó y puso todo de su parte fue Augusto, claro.
Y bueno, pasa esa época del Liceo de la Paz y firmas por el Meirás. Te vas a Ferrol a jugar al fútbol sala y allí vuelves a ganar la Copa de la Reina, juegas unos cuantos años en División de Honor femenina y ganas una copa que es la Copa Ibérica. Sí. ¿Cómo es esa época en Ferrol, en el Meirás y jugando a alto nivel en fútbol sala? Bueno, mi época dorada ya había pasado, porque aunque dicen que el fútbol sala y el fútbol 11 son muy parecidos, yo no lo encuentro tanto parecido. Yo venía de fútbol grande, de espacios, de jugar de delantero centro, con mucho espacio por delante. Y claro, el fútbol sala, aunque yo tenía cierta técnica, era distinto. El balón era más pequeño que ahora. De repente pasamos de un balón grande a un balón muy pequeño, a una superficie muy pequeña. A mí me costó mucho. Lo que pasa es que, bueno, teníamos un buen equipo y sobre todo lo pasamos muy bien. Porque yo me fui dando cuenta de que ahí ya me estaba haciendo mayor para el deporte y entonces lo disfruté muchísimo. En los últimos años los disfruté mucho porque como la vida del deportista no hay otra, creo sinceramente. Eso sin cobrar un duro, imagínate si te pagan. Sí, es lo que te iba a preguntar. De hecho se me quedó ahí la pregunta en el aire. En aquella época era totalmente altruista, era por el amor al fútbol, no cobrabais. Yo lo único que gané en mi vida fue cuando estábamos en el Meirás, que alguna vez pagaban la gasolina, cuando se podía. Yo ponía el coche y llevaba a las chicas, a mis compañeras de aquí para allá, pero cuando se podía pagaban la gasolina. Y después con la selección española, que te daban una prima, una dieta diaria de 3.000 pesetas, que aquello era lo máximo. Ir a la selección y que te pagaran 3.000 pesetas al día era lo máximo, Jesús. Era una cosa increíble. Después aquí veo un dato que es tremendo, ¿no? Que es que debutas con la selección gallega absoluta con 11 años en un partido en el mítico campo de Ferrol, en un Inferniño contra Castilla, con 11 años, Liz. Sí, ¿sabes? Tú conoces a ¿cómo se llama? A Carlos, el de Ferrol. El historiador Carlos Castro. Carlos Castro. Sí. Vale, pues Carlos Castro es un tipo que tiene todos los datos, bueno, es una máquina, es un crack. Bueno, pues él te va diciendo todas estas cosas de años, días y tal, y según me dijo él, soy la jugadora más joven en debutar con una selección. Claro, 11 años. 11 años, no sé cuántos días y no sé cuántas horas. Pero bueno, eso me lo dice él, yo no lo sabía. ¿Conservas aquella camiseta? No, tengo la foto, tengo una foto. ¿Tienes la foto? Tengo la foto, sí. Que cuando se hizo una exhibición, una exposición en la Ciudad de la Cultura, en Santiago, esa foto aparece en grande. Yo me llevo una gran sorpresa cuando fui a ver la exposición y me vi ahí un cartón piedra grande. Esa es la foto de ese partido de la selección gallega. Me decías que no conservas tampoco ninguna camiseta del Carbo Deportivo. No, la verdad es que... Pero no conservo ninguna camiseta de la selección del Carbo, del Meirás. No conservo prácticamente nada de mi carrera profesional. En eso soy un poco desastre. Debería, no sé, ya no sé si tiene solución eso. ¿Muchas fotos? ¿O tampoco? Tampoco muchas. Tiene más Dagoberto Moll que tú, lo sepas. Seguro. Pues, tiene más que tú. Claro. Seguramente. Sí. Bueno, recortes de periódico tengo más, pero fotos reales menos. Sí. Bueno, llegamos a un dato muy importante, que ahora está muy de moda, ¿no? La selección femenina de fútbol, que ha quedado campeona del mundo en Australia este año y que ha roto pues todas las barreras, siendo su tercer mundial y ha llegado a ser campeona del mundo. Pero para que no sepa, las personas que nos están escuchando, Liz estuvo en esa primera selección española que jugó su primer partido oficial, que fue el 5 de febrero de 1983, en Aguarda. Juega su primer partido la selección española contra Portugal, que perdéis, ¿no? 0-1. Sí. Pero, ¿cómo es que te llamen para saber que vas a jugar en la selección? ¿Cómo funciona ese tema? ¿Quién te llama? ¿Cómo te llaman? ¿Qué significa para ti y vestir la camiseta nacional en el 83, claro? Pues eso, no creo que haya mucha diferencia a cómo funciona hoy en día. Así como hay muchas cosas que sí, seguro que han cambiado, este tema no. Y es que no sé, variará quien te lo diga. A nosotros nos lo dijo el entrenador, lógicamente. Dijo, acaba de llegar en aquel momento sería un fax. ¿Cuánto tiempo? Sería un fax diciendo que fulanita, menganita estaban llamadas para primero fue una preconvocatoria y pues para la convocatoria. Antes del partido contra Portugal hubo varios días de entrenamiento, varias convocatorias previas. ¿Y qué significa? Pues cuando tú estás metido en algo que te apasiona, que es lo que mueve prácticamente el 90% de tu vida, y que ya haces cosas grandes con el equipo y llega la selección que se crea y te llaman, pues imagínate, en aquel momento es el sumum, es la alegría máxima.
Y había todo el protocolo del fútbol masculino, es decir, salíais al campo, el himno, Sí, 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 sí. todo ese protocolo lo Sí. había. En la tontería sí, porque eso no deja de ser, es un protocolo, Bueno, te quiero decir, pero es bonito. sí, pero bueno, otras cosas, sí, eso, material también, material en la selección, te daban pantalón corto largo de viaje, de estancia, eso sí, material todo el que quisieras. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué me quejo? Me quejo que el seleccionador nacional de aquel momento, con el cual tengo una buena amistad, que es Teodoro Nieto, no había visto un partido de fútbol femenino en su vida. Era seleccionador de fútbol sala y como había poca competición en fútbol sala en aquel momento, era el que tenía menos trabajo y lo metieron con la selección femenina. Eso no me parece que sea de rigor, ¿no? Muy profesional, ¿no? Y ahí empezó todo, ¿eh? Ahí empezó todo y aún estamos a día de hoy. Ahí empezó todo. Y hay un dato que me llamó muchísimo la atención, que es que pudiste pasar a la historia de ser... ¿Sabes lo que te voy a contar? Sí, claro, claro. Bueno, pues aquí nuestra invitada Liz Franco pudo pasar a la historia por ser la primera goleadora del fútbol femenino con la selección española en un partido contra Suiza, que empataron a ceros, y tiró un penalti como Jennifer Hermoso y lo fallaste, Liz. Sí, y podías mira. haber pasado a la auténtica historia del fútbol español. Bueno, Jesús, aunque hubiera metido aquel gol, estaríamos aquí igualmente hablando, yo Sí, sería la misma. Pero bueno, igual saldrías en los libros de historia. no lo sé. Seguro, hombre, ¿cómo no? Seguro. Y viendo ahora el auge que está cogiendo el fútbol femenino, la primera goleadora de la selección española femenina, Liz Franco. Es así. Pues no sé lo que hubiera sido, pero lo que fue que no. Yo siempre tiraba los penaltis en el Carbo, era bastante especialista, mi padre me había dicho bastantes cosas respecto a cómo tirar un penalti. En fútbol femenino, él sin saber mucho de fútbol femenino ya se ha dado cuenta que la portera era totalmente distinta a los chicos, ¿no? Porque las diferencias las hubo, las hay y las habrá, pero es que no simplemente se trata de no comparar. Pero bueno, yo tenía unas directrices en mi mente, pero salió mal y le di mal a la pelota y fue un desastre. Lo llevo ahí desde hace tantos años, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la mala suerte es que tu miedo a volar te hizo dejar la selección española. Sí, yo tengo muchos problemas, como todos, pero uno de los más que me han afectado bastante profesionalmente ha sido el tema del miedo a volar. Precisamente cuando yo vivía con como mis padres... Berkan, ¿eh? Que Sí, Berkan no volaba, ¿eh? No volaba, no, es verdad. Iba en coche a todos lados. Sí, pero a mí la federación hubo un momento que me lo impidió. En el primer europeo que se iba a celebrar en Hungría, Sí. me dijeron que no, que o iba con todo el equipo o no. Y ahí fue cuando tuve que dejar la selección. Hasta ese momento iba yo por mi cuenta. Sí. Yo jugué los partidos que jugué, que no fueron muchos, 4 o 5, porque al sexto me dijeron que tenía que irme yo lo entiendo, hasta cierto punto lo entiendo. Había que ir al europeo y yo no iba a cubrir eso. Yo desde un vuelo, fíjate, de Mallorca a Menorca, que era un Fokker de 8 minutos no más, le cogí miedo al avión y eso ha ido increciendo y hoy en día casi le tengo más miedo que en su momento. Y me ha afectado incluso profesionalmente. Pero hay cosas que no se pueden superar, o yo por lo menos no soy capaz. Como MA, que te duerman. Sí, ¿sabes? pero me tienen A. que dormir, sí, ya lo sé, pero me tienen que dormir 15 días antes. Ah, vale. Y bueno, también jugaste con la selección gallega de fútbol sala, o sea que las selecciones te las tienes todas bien. Sí, era la capitana de la selección gallega, sí. La selección gallega. Y bueno, y un dato que no, ahora parece que estamos hablando de mí, que no sé, más que nunca en mi vida, pero un dato que nunca ha llegado, que nunca, porque hace poco hicieron una reunión los entrenadores los seleccionadores de fútbol sala, y a mí no se me llamó cuando yo fui seleccionadora gallega de fútbol sala, campeona de España, por primera vez en la historia. Ah, Y no, y se tenía olvidaron yo de ese mí. dato. No lo sé, no me importa. No tenía yo ese dato. Pues sí. ¿Y tu retirada, cuándo fue y cuál fue tu último partido? ¿Y cómo recuerdas ese día? Pues lo recuerdo muy triste, muy, muy triste, porque en los equipos, como en todos los grupos, hay buenos momentos y momentos no tan buenos. El último partido con el Meirás había un pequeño problema entre algunas jugadoras, con la presidenta y el gerente. A mí no me gustaba aquella movida, no me gustó mucho. Y cuando llegamos a San Sebastián, en Inchaurrondo, y cuando bajamos de aquel autobús, después de la noche anterior, que habíamos tenido unas discrepancias, y no me pareció justo, y no sé, me cogió así, yo ya tenía 29 años,
yo pensaba que me iba a quedar un año o 2 más, y que si iba a jugar es porque me gustaba, ¿eh? No, Sí, ya claro. lo sabes, no tenía nada que ganar. Y ese día, bajando del autobús para camino del pabellón, dije, me marcho. Prefiero dejarlo aquí en este momento, que aún tengo buenos sabores de boca y no quiero más problemas. Y ahí lo dejé. Fue muy triste, la verdad. Para mí fue muy triste. ¿En qué año fue, Liz? Pues recuerdas? en el 91, más o El menos. 91. Y de esa retirada que te dijo tu padre, ya me dijiste que eran de pocas palabras, pero las justas, las que tenía que decir. No, desgraciadamente mi padre no me dijo nada porque mi padre en ese momento ya estaba enfermo. Mi padre Estaba tuvo malito. Alzheimer durante 7 años y en ese momento ya no me pudo decir nada. Ah, vale, pensé que aún, porque sé que falleció en el 97, ¿no? Sí, pues tuvo, ya Pensé te digo, que 7 por años. eso, como al decirme 91, por eso pensé que igual aún... No, está bien, la pregunta está bien, Jesús. Sí. Y bueno, estudiaste Derecho Sí. y acabas en el periodismo deportivo. Bueno, aquí donde vemos a Liz Franco es periodista deportivo, empresaria y también productora audiovisual. Bueno, los caminos son tan largos que hay momentos buenos, malos, regulares para todo. Yo, bueno, por tradición familiar, no por mi padre, pero por un tío mío que era Iglesias Corral, un abogado muy conocido, ya mayor, pues bueno, venía un poco todo dado. En aquel momento, además, periodismo no lo había en Galicia, había que ir a Madrid. Bueno, se juntaron una serie de cosas y al final, pues no es que cediese, pero dije, bueno, vamos por aquí. Pero cuando ya estaba en los últimos 2 años o así, yo sabía un poco lo que me gustaba. Y no sé si te lo conté, Jesús, pero a mi padre le ofrecieron en aquel momento hacer crónicas de los partidos del Depor para un periódico que se llamaba Marineda. Y mi padre, pobre, no tenía mucha idea de escribir, o sea, te quiero decir, era un hombre que había sido futbolista, mi padre no estaba preparado. Gran persona, fantástica persona, demasiado, si se puede decir que alguien es demasiado bueno, ese era mi padre. Pero tan preparado como para hacer una crónica lo veía yo, que el hombre lo pasaba mal, y le dije, no te preocupes, tú me cuentas lo que ves y yo la redacto. Y ahí empecé haciendo las crónicas en nombre de mi padre. No me lo contaste, pero lo leí, o sea, lo había leído, que estabas haciendo las crónicas. Sí. Y bueno, vamos un poco ahora al tema, vamos más a la actualidad, ¿no? Al tema que es tendencia durante estos últimos semanas y sobre todo que se ha encendido en estos últimos días. Vamos a la parte más positiva. ¿Qué significa para ti como jugadora de la selección española, como futbolista, como pionera en el fútbol gallego, junto con otras de tus compañeras, ser campeona del mundo? Porque parte de ese éxito también es parte de la lucha de aquellas chicas que, lo que decías tú, salían después del hombre araña, del hombre bala y de todos esos, ¿no? A mí me da pena que después del cargo, que fue cuando en el resto de España empezó a funcionar mejor el fútbol femenino, justo en Galicia desapareció. Después de unos años, sí es verdad que nació el Olivo en Vigo y más cosas, pero durante unos años hubo como una longa noita da pedra, ¿no? Y entonces cuando hablan de que no hay referentes, a mí me da pena, porque referentes sí ha habido, los ha habido lejanos y los ha habido más cercanos. Lo que pasa es que los cercanos no tienen visibilidad. Entonces, bueno, pues lo he vivido con mucha alegría, lo he vivido con cierta envidia, porque me encantaría estar ahí y vivirlo como está ahora. Pero bueno, me alegro mucho y creo que es un paso adelante, desde luego, para todos, para todos. ¿A qué crees que se debe esa generación tan espectacular? Porque si te fijas en las niñas, en las chicas, son todas jovencísimas prácticamente. ¿Qué es casualidad? ¿Es trabajo? ¿Es un boom? Porque ves a Atenea, ves a Salma, son jovencísimas todas. Sí, bueno, el cargo fue por generación espontánea, pero esto no creo que sea así. No. Realmente se está trabajando en los clubes, seguramente en los más modestos, mejor que en los no tan modestos. Se está trabajando muy, muy bien. Y entonces esto es fruto, sinceramente, de todo ese trabajo, ¿no? En las categorías inferiores, ahora ya hay ligas de niñas, solo de niñas, porque el que las niñas jueguen con los niños está muy bien, pero había un momento en el que ya no se podía. Y aparte, entiendo que cada uno tiene que tener su propio marco en el que crecer. Las niñas llegaba un momento que tenían un tope, tenían un muro, ahora no tienen ningún muro. Entonces, bueno, es fruto de tanta gente, sobre todo hombres, que son la mayoría hombres los que son técnicos y presidentes, los que han apoyado y ayudado al crecimiento del fútbol femenino. Y después está en que la mujer se va incorporando más jovencita, y cuanto más jovencito te incorporas, pues más facilidades tienes para aprender. A lo mejor antes se incorporaba la gente muy mayor. Y después está también el tema de que de la cantidad saldrá la calidad.
Antes una niña quería jugar al fútbol y a los 2 días era titular indiscutible en su equipo, porque no había otra. No, ahí tiene que haber cierta criba para que las que llevan arriba sean realmente las buenas. Y eso tiene que haber cantidad de gente jugando. Y cada vez hay más. Yo estoy muy contenta, con ese tema estoy muy, muy contenta. A mí lo que me gustó mucho es ver a toda España, ¿no?, pendiente de esas chicas que estaban a tantísimos kilómetros de aquí, ver María Pita con tanta gente, ver esa pasión, incluso ver el recibimiento que tuvieron en Madrid, ¿no? Es un éxito del fútbol femenino sin ningún tipo de duda. Yo creo que es que la diferencia entre nuestra época y esta es que en aquel momento éramos unas loquitas que queríamos jugar a un deporte que no era para nosotros, ni estaba hecho para las mujeres, ni era el lugar, ni el sitio, ni el momento, y la sociedad estaba de espaldas, pero no porque le diera la espalda, estaba de espaldas porque socialmente era así. Ahora mismo la sociedad es otra, el momento actual es otro, el mundo es otro, el mundo de la mujer y del hombre es otro, y entonces de repente ha tenido todo este apoyo, que además viene unido a un éxito de estas características. Pues imagínate, miel sobre hojuelas, pero aunque no hubieran ganado, el triunfo ya estaba hecho, porque ahora mismo está toda una sociedad detrás y eso lo va a hacer ya inmortal. También yo creo que hay una parte del éxito de las cosas que están ocurriendo a día de hoy en la sociedad, que es la inmediatez de la noticia. Es decir, antes nos centrábamos en que los medios de comunicación eran los únicos que ponían el foco sobre los que ellos querían poner el foco. Es decir, tú si querías en aquella época, en tu año, enmudecer o tapar al fútbol femenino, lo podías tapar, porque la única forma de llegar a las personas era a través de los medios de comunicación, radio, televisión o periódico. A día de hoy, cualquiera es un periodista, cualquiera periodista, que se me entienda en el sentido de que puede poner la información a disposición de la sociedad, y al final eso hace que las cosas corran como la espuma y dar a conocer ciertas cosas, ¿no? Es importante. Muy importante, lo acabas de decir tú todo. O sea, no tengo nada más que decir a lo que acabas de comentar. Está claro que es así. O sea, hoy en día pues las noticias vuelan y todo tiene otra dimensión. Y todo se vuelve tendencia, que está tan de moda. Sí, sí, sí. Y vamos a la parte un poco más oscura, ¿no? Ese domingo, ¿no?, que en teoría debería de ser un día de éxito, de alegría, se enturbia, ¿no? Y cada vez se está enturbiando más, y yo creo que ya tiene un color negro absoluto. Primera pregunta, ¿tú estabas viendo el partido? Sí, claro. ¿Tú cuando ocurre la situación de Rubiales ¿te das cuenta? No, no lo veo, no. No lo ves. No. Yo me deduzco después de verla varias veces que yo estaba mirando para la reina y fundamentalmente para la reina y para la infanta. Era como mi objetivo en ese momento. La verdad que no. Igual que cuando es otra entrega de premios, pues estás pendiente de, pues no sé, de Infantino, de algo. Yo no vi la imagen en general. ¿Y cuál es tu opinión? La opinión de Liz, futbolista, es decir, es imperdonable, se ha ido de madre por su terquedad, ha perdido el control de la situación. Sí, fundamentalmente creo que es eso. Fundamentalmente creo que es eso. Yo creo que el beso, la mentira, ¿sabes? O sea, si al final te cuentas un poco lo que ha pasado, que ha sido un momento de tal, pues hasta incluso pues se puede, no sé si aceptar, pero sí entender. Fíjate, de todo lo que he visto, el beso es lo que a mí menos daño me hace. La explicación del beso es la que menos daño me hace. El resto me hace daño. O sea, yo hoy escuché la rueda de prensa de este hombre y me dejó mal cuerpo. Me deja mal cuerpo. Me enfada, me hace daño, incluso me hace daño, fíjate lo que te digo. Entonces es un cúmulo de cosas, una tras otra, y la verdad, las explicaciones de hoy ya son el colmo. Y te voy a decir una cosa, y os voy a decir una cosa que me llama mucho la atención. El fútbol femenino siempre ha sido el brazo más débil, el más estrecho, el más frágil, y es el que se va a cargar a este hombre. ¿Cómo es la vida? La verdad es que es curioso, la verdad es que es curioso que de una celebración, cuando se puede convertir en el éxito absoluto de reforzar a Jorge Vilda y a Luis Rubiales, se haya convertido en su propio entierro. Es sarcástico, ¿no? Es sarcástico, sí. De todas maneras, lo que menos me gusta es que nos está dividiendo como sociedad. Sí. Y está muy bien las redes sociales, lo decías tú antes, pero en las redes sociales también la gente tenemos esa facilidad para decir lo que nos da la gana, sin saber o sabiendo, y a mí es lo que más pena me da, escuchar o leer cosas tan fuertes, tanto para unos como para otros. Creo que el respeto es fundamental,
que hay que tomarse las cosas como son, con la importancia que tienen, pero no más. Y no me gusta ver la gente ni que está en contra de una cosa por sistema, ni el otro que está a favor por sistema. Yo creo que, pero todo esto entendiendo lo que está pasando como algo que no debería haber nunca pasado, ¿no? Y el tema del feminismo, por ejemplo, me gustaría decir una cosa. Yo soy feminista, pero creo que feministas deberíamos ser todos si se entiende el concepto de feminismo, ¿no? Si entendemos que no es lo contrario a machismo. Y yo creo más en la equidad. En la equidad sí creo. Y tengo siempre en la imagen una viñeta en la que se ven 3 niños, uno pequeño, uno mediano y uno más alto, que quieren ver un partido de fútbol, pero hay un muro. Entonces, en la siguiente viñeta se ve que el niño más pequeño le han puesto una banqueta más alta, al mediano le han puesto una banqueta mediana y al alto le han puesto una banqueta pequeñita. Y la siguiente viñeta es los 3 viendo el fútbol perfectamente a la misma altura. Yo creo en esa equidad. Y desde esa equidad es cuando defiendo la igualdad entre hombres y mujeres, entre blancos, negros, suizos, chinos, entre el deporte minoritario y el no minoritario, entre todo el mundo. Y creo que perder eso y lo que se está creando, cierta agresividad por parte de todos, no me gusta nada. No me gustaría nunca más haber visto al fútbol femenino metido en toda esta historia. Me da mucha pena. Ayer había una crítica que se le hacía a Jennifer en redes sociales de una foto que subió a sus redes sociales donde ponía "no hay verano sin beso". No sé, no conocía esto. Bueno, se le criticaba, las chicas están celebrando el Mundial en Ibiza, y en Ibiza hay un local que se llama El Beso. Sí, es verdad, con un banco y un sitio, sí. A mí me da pena también lo que le está pasando a esta chica, que sin comerlo ni beberlo, tú mira que para mí es un papelón. Es un papelón. Yo creo que nadie quiere estar en esa posición. Yo no querría estar en esa posición. No. La verdad es que es difícil porque estás expuesta a todo, ¿sabes? A la crítica, a que te apoyen, y al final es difícil. ¿Tú crees que no hay marcha atrás? ¿Tú crees que Rubiales va a dejar de ser presidente, va a ser totalmente relevado de su cargo? Totalmente. Yo creo que el miércoles es ¿Tú un día crees vital. que no va a haber marcha atrás del fútbol femenino como No. hubo de las 14 chicas que al final muchas no las acabaron de apoyar, y al final eso, algunas volvieron, tuvieron que tragarse sus palabras y comerse todo lo que habían dicho? ¿Tú crees que eso no va a ocurrir a día de hoy? Yo creo que no va a ocurrir. Me da pena que el fútbol masculino no esté apoyando más claramente y antes. Por ejemplo, el propio Deportivo sacó hoy una nota de prensa. Yo creo que ya vamos tarde. Está bien, yo lo agradezco, pero creo que vamos tarde. Pero Liz, una cosa, está muy bien que el Getafe, el Celta, el Madrid, el Barça, el Villarreal, todos estos equipos, Getafe, que son palmeros de Javier Tebas, saquen un comunicado cuando no dependen directamente de la Federación Española. El Depor sacar un comunicado, que no sé cuántos equipos de Primera Federación a día de hoy han sacado el comunicado. Sí, es el primero, Sí. Bueno, está bien. Tienen que sacarlo, es decir, lo han hecho y lo han hecho bien, y aplaudir tarde o tal. Bueno, supongo que tendrían hay que valorarlo, cómo hay que orientarlo, redactarlo, etc. Para mí es aplauso absoluto lo que ha hecho el Depor con este comunicado, siendo el primer equipo de Primera Federación, segunda y tercera, ref, en publicar este tipo de comunicados. La verdad es que para mí, te lo digo en serio, Bien. Pues aplaudamos. No veo bien. Simplemente creo que a lo mejor el balón ya estaba hacia cierto lado, ¿no? En el día de hoy. No por por tantos otros que no han dicho nada. Pero bueno. Bueno, todos pensaban que hoy Rubiales iba a dimitir y no dimitió, cuidado, Bueno, es que para mí los grandes perdedores de todo esto es la prensa. La prensa se la metieron doblada. Hombre. Ahora. Y se la metieron doblada cuando las 15 no hablaban claro. No hablaban claro porque la prensa no habló claro. No hablaban claro porque la Federación no dejaba hablar claro. No hablaban claro porque Rubiales no permitía prácticamente abrir la boca a nadie. Entonces, ahí también decían, no se sabe lo que quieren las chicas. No se sabe lo que quieren las chicas porque nunca se les permitió hablar claramente, o no se les puso el micrófono, o ellas estaban de alguna manera coaccionadas. ¿Te extraña ahora? ¿Lo visto te extraña? A mí no. No, después también viendo algunas de las entrevistas que se hicieron después del partido y riéndole ciertas gracias y cómo se estaba dirigiendo a las personas en directo, yo creo que un medio de comunicación no puede permitir
que una persona a la cual están entrevistando llame gilipollas, retrasados, ¿sabes? Todo eso. Es que es muy triste lo que nos ha pasado. O sea, hay que cortarle directamente el micrófono. Eres un medio de comunicación nacional con un nivel de audiencia brutal y no puedes hacer que el presidente de la Federación Española de Fútbol le esté llamando a alguna gente retrasados, ignorantes, o sea, unas palabras que yo no me recuerdo, pero eran insultos. Sí, gilipollas, sí. Gilipollas, eran totalmente insultos. Pero bueno, dejando esto a un... Sí, yo quiero dejar un poco esto al lado. Dejemos esto a un lado. Porque me da mucha pena, repito, Sí, me da mucha pena. dejémoslo a un lado. Sí. Estamos ya llegando al final, Liz. Y queremos hablar de nuestro deporte, pero del deporte femenino. ¿Cómo ves el deporte femenino? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Bueno, lo siento mucho. Lo siento mucho. Sí, no, me alegro mucho que el deporte tenga su sección femenina, por supuesto que sí. Una pena lo del último año, por un golito y tal. Pero bueno, creo que si se le da un poquito de... No me gustó nada la época de Llorente. Esa también habría mucho que hablar, pero bueno, no, es que no quiero meterme demasiado en temas que harían falta tiempo y no quiero dar solo titulares. ¿Sabes qué pasa, Jesús? Que tal como lo decías tú antes de las redes, que al final alguien que se atreve a hablar en público parece que abre las puertas para que le den caña por todas partes. Es que vamos a acabar sin hablar nadie. Porque dices una cosa y ya hay 50 poniéndote a parir por una opinión que es tuya. A nadie hay que ponerlo a parir por una opinión que sea respetable, que sea con respeto y con cierta cordura. Entonces, bueno, del deporte femenino, la época de Llorente, olvidarla. Ahora está Irene Ferreras, creo que ha hecho un buen trabajo el año pasado, y ahora la continuidad. Y espero realmente que los dos sean capaces de salir de esa cueva que es la misma categoría. Pero tú sabes que hay una crítica al deporte femenino, a cómo se construyó ese deporte femenino. El Tino Fernández, con la directiva de Tino Fernández, compraron el Orzán. Sí, claro que lo sé. Y eso es algo que parte de la afición no entiende y es uno de los motivos por los cuales pues siempre hay un pequeño resquemor con respecto a la construcción de ese equipo femenino. El deporte femenino existe a día de hoy porque a golpe de talonario compró a un equipo y lo dejó fuera. Mira, a mí me llamó el vicepresidente Vidal, cuando era vicepresidente de Tino, y me llamó para formar parte del Deportivo femenino. Y en esa reunión en la que estaba Pereiro, ¿cómo se llama este? Albert Gil. Albert Gil, sí. Y yo, se decidió, dimos la opinión de que creíamos comprar la plaza o empezar de cero. Y yo dije empezar de cero. Las otras personas dijeron comprar la plaza y se compró la plaza. Con lo cual sé bastante bien de qué va el tema. Y después te voy a contar una cosa que no sé si sabes, pero que es curiosa. Yo tuve varias reuniones con el vicepresidente Vidal. Y entonces me dijeron, bueno, para hablar de pasta y esto ya hablaremos más adelante. De repente, ya a la cuarta o quinta reunión, ellos querían que yo fuese un poco la presidenta, digamos, dentro de que el presidente era Tino, pero un poco la presidenta de la sección femenina. Entonces, por fin me llama para una reunión Tino, el presidente Tino, y me dice, mira, Liz, esto es muy fácil. El Deportivo es un folio. Yo voy a hacer una raya en el medio. De aquí para aquí cobran todos. Y de aquí para aquí no cobra nadie. Y tú estás de aquí para aquí. ¿Te dijo eso? Me dijo eso. Y le dije yo, pues entonces ya no tenemos nada de qué hablar. Porque yo no puedo dedicarle mi tiempo a esto que están haciendo por mi cara bonita. Creo que lo puede entender cualquiera. Pues eso me llevó en las redes sociales, porque después hubo un periodista dentro del club que ya no está y que mintió como un bellaco y contó la historia de otra manera. Y entonces me cayeron por todas partes diciendo que yo pedía 100 y pico mil euros, que no sé qué, no sé cuánto, nada. Nunca se llegó a hablar de cantidad. Simplemente me dijo, de aquí para aquí no cobra nadie. Y le dije yo, mira, ¿por qué no hacemos una cosa, Tino? Era abril. Le dije, esperamos a diciembre. En diciembre ves mi trabajo y si lo valoras, volvemos a hablar de la situación. Me dijo, no. Te digo que de aquí para aquí del fútbol, de todos, pero en concreto este puesto del fútbol femenino, no cobras un duro. Si a ti te parece que así nace bien una sección de deporte femenino. No, a ver, es que no puedes poner un folio. A mí me parece un poco soberbio hacer eso, pero es una opinión muy personal. Es decir, nunca puedes pasajeros de tipo A y pasajeros... estás poniendo ya el fútbol femenino como no el resto de las categorías. Entonces ya para mí es algo que no es respetable, sinceramente. Bueno, Liz, llegamos al final. Bueno.
Quería agradecerte por estar aquí conmigo a Charlas de Serión. Ya sabes que te aprecio mucho. Y yo a ti, Jesús. Ya te escuchaba hace muchísimos años en Localia, en V Televisión, en todas esas cuando dabas la información del Depor. Y para mí, pues es un privilegio que hoy sea yo el que te puede estar haciendo preguntas que supongo que para mucha gente el fútbol femenino le pueden resultar muy interesantes y cómo fueron esos inicios. Así que, por favor, quería un aplauso para Liz, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz, por todo. Gracias a ti, gracias a todos. Y nada, Jesús, sigue con estas charlas porque tienes gente muy interesante. La próxima va a ser muy interesante y todas. Y sobre todo por ese ánimo que tienes siempre. Eres un tipo, de verdad, chapo. ¡Mua! Muchas gracias, Liz. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima charla do Serión. Gracias.